Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a De Sobremesa. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Programa cargado de información, notas realmente interesantes hoy, con muchas ganas de compartir con nuestros televidentes este horario. Como no, y así va a ser. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de todos estos temas, pero antes hacemos un repaso por las principales noticias de San Juan, Argentina y el mundo. La principal tiene que ver con la primera y segunda actualización de la Declaración de Impacto Ambiental para lo que es el proyecto José María. Exactamente, y esa es la denominación correcta, porque la declaración de impacto ambiental ya se la entregaron, se la otorgó el gobierno de San Juan en la gestión Uñaca, José María. Sí, ¿te acordás que hubo un acto que fue muy reconocido? Toda una parafernalia que se construía alrededor de esto, cuando en realidad es solamente un acto administrativo, ¿no? Exactamente. Ni más ni menos. Entonces, era, digamos, una puesta en escena con un neto contenido de cierta intencionalidad política. Pero lo importante cuando hay pocos anuncios es importante. Claro, cualquier tema da lugar a un anuncio. Pero lo importante es esto, que finalmente, y después de mucho trabajo técnico y evaluación que hace la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, se aprobó la primera y segunda actualización de esa declaración de impacto ambiental. Es muy positivo esto, porque es, desde el punto de vista administrativo, un incentivo más para que la empresa cumpla con el cronograma establecido en la Declaración de Impacto Ambiental y con ello inicia algo que todos esperamos, que es la construcción de la mina propiamente dicha, además de las obras que ya se están realizando, muy importantes como son, por ejemplo, el camino. Hablemos de obras de infraestructura. Vos sabés que para que la minería exista hay que construir caminos, hay que construir obras eléctricas. Sin electricidad no hay posibilidad de que tengamos minería. Y hay que construir rutas o vías para sacar ese mineral una vez que esté producido. Y para que se acceda casi hasta naturalmente a la provincia y no suceda lo de hoy. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a financiar esas obras? Podríamos explicarlo. Bueno, cómo no, y como lo dijimos hace unos días, los días posteriores a la PDIC que se realizó en Toronto, en Canadá, como todos los años, el gobernador Marcelo Orrego y parte de su equipo se reunieron con los directivos de BHP y de Lundin, en realidad con quienes integran el consorcio Vicuña, BHP y Lundin, en ese orden de prelación. Han acordado una serie de obras que se van a realizar con recursos que va a aportar vía fideicomiso la empresa y adelantar esos recursos en términos de estas necesidades que vos estabas marcando. Para que quede claro, ¿la obra es a cuenta de regalías o no? Esa es una cuestión que están discutiendo. Están en la elaboración de la letra fina de ese acuerdo que va a ser anunciada en términos inminentes, en los próximos días, etcétera. Fuentes oficiales me decían esta mañana en una larga conversación que tuve con esta fuente que se están dando las puntadas finales. Hay varios aspectos vinculados a esta realidad que hay que considerar. Primero, certezas mutuas. La aplicación de, primero, que se aporten los recursos y la aplicación de los mismos. Evitar que suceda lo que ha venido padeciendo San Juan con, por ejemplo, las regalías en el departamento Iglesia. Están en una suerte de agujero negro. Es un papelón lo que pasó en Iglesia y lo que sigue pasando. Es una suerte de agujero negro inescrutable todavía, con muchas promesas de investigar que nunca se investigó. Pero yo te digo una cosa, ¿y por qué van a cambiar la forma de actuar si ven lo que ha pasado con los hermanos Marinero o con Jorge Espejo? Lo mismo la gente los termina reeligiendo, lo mismo la justicia nunca investiga. Bueno, y ese la ciudadanía, punto, ¿por qué va a encontrar ese una punto forma es diferente? particularmente crítico, por eso se elabora este acuerdo con mucho detalle, con mucho cuidado para evitar, bueno, cualquier tipo de, no quiero decir desvío porque sería una grandilocuencia innecesaria, sino que las cosas se hagan bien y que se apliquen los recursos en términos de la necesidad que establece la provincia y que los recursos se aporten en función de la progresión de aportes que tiene que hacer la empresa de acuerdo a las leyes vigentes, particularmente la de fideicomiso. ¿Es una buena noticia? Claramente sí. Hay que esperar el detalle de cuando esto se presente finalmente a la sociedad. Lo va a hacer el gobernador, ya nos adelantaron eso. E insisto, para que no quepan dudas, se elabora la letra fina de ese acuerdo que tiene que tener todos los elementos fundamentalmente legales, bien explicitados para que no hayan dudas de las responsabilidades y obligaciones de ambas partes. Me refiero a la empresa y al gobierno en representación de todos nosotros. Esperemos entonces que las obras comiencen. Estuve dando una vuelta por el centro. Es notorio la cantidad de locales que están cerrando en los últimos años. Lamentablemente sí. Te doy un caso, en la misma cuadra del Diario, en lo que es la calle Santa Fe, ya han cerrado 2.
en los últimos meses. Y esto habla de una caída en el consumo interno que obviamente repercute en las ventas de los comercios con un incremento de muchos de los servicios. Básicamente pasa por ahí. Después podremos decir lo que quieran, pero se está notando esa caída en el consumo interno y esa pérdida también de fuentes laborales. Así que San Juan necesita del desarrollo de esta empresa, pero tomando en cuenta también las normas medioambientales y el desarrollo de proveedores locales. Ese punto también es de suma importancia, se le dedica especial atención en términos de cierta contrariedad que hay en el ámbito oficial por la presentación del proyecto de ley de proveedores mineros que presentó el bloquismo, anticipándose a ese proyecto que decimos el gobierno viene elaborando también hace mucho tiempo, demorada su presentación, con rechazos explícitos por parte de empresas, en este caso BHP Lundin, Vicuña, también hizo una referencia muy directa que no es conveniente para San Juan, el CEO de McEwen Copper, hablamos de Rob McEwen, con lo cual que se retrase la presentación de ese proyecto de ley del cual el gobierno viene hablando hace mucho tiempo y que forma parte de las promesas de campaña de Marcelo Rego, está en línea con ese esquema de conversaciones. Por eso, dientes apretados por ahí en algún sector del gobierno por la presentación del proyecto del bloquismo. Pero claro, es necesario tener presente también que las empresas deben desarrollar su programa de desarrollo de proveedores porque justamente en los proveedores locales es donde verifica ese derrame positivo de la minería en la economía de San Juan. Hay empresas que nunca han hecho desarrollo de proveedores, vamos a ser claros. Claramente. También, Hay empresas a las cuales les resulta mucho más fácil contratar directamente con una empresa extranjera que a su vez sea contratista a escala internacional y cierran acuerdos a escala global. Eso es una realidad, eso ha pasado, pero no solo ha pasado con muchas de estas empresas que trabajan en minería. También está pasando con otras empresas que prestan servicios públicos acá. Sí, claramente. Digo, no es una realidad solo de la minería. Hay algunas empresas que tuvieron que aprender a la fuerza, por efectos del rechazo que generó en la comunidad actitudes a veces hasta provocadoras, tuvieron que aprender a la fuerza que necesariamente deben relacionarse. Por eso, en la administración local saben que este es un punto crítico y se ha reinstalado un término, que antes no estaba en la discusión general, se daba como asumido, que es el de la licencia social. Y como siempre dijimos, y para evitar caer en citas comunes, la licencia social no es un bien que se adquiere con una factura, o se transfiere con un 08 como un auto. Se construye en términos de confianza día a día y también se puede destruir muy rápidamente. Bueno, nueva propuesta del gobierno a los gremios docentes. Ustedes saben, UPCN aceptó la propuesta por parte del gobierno de incremento salarial. Esto de hecho lo viene diciendo Pepe Villa. Es muy importante que las cuentas del gobierno cierren. Ya hemos vivido en épocas anteriores cuando algún gobernador ofreció más allá de lo que podía pagar con recursos provinciales y cómo la provincia rápidamente se endeudó y al poco tiempo los empleados públicos dejaron de cobrar. Todos sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la nueva propuesta que le ha dado el gobierno provincial a los gremios docentes? Hablan de subas que incluyen en marzo, mayo y junio, además de un bono de 120.000 pesos en abril y una cláusula de revisión para mitad del año. Bueno, varios de los gremios, particularmente los del Magisterio Técnico, AMET, y también UDAP, ya ingresaron a esta última reunión que se realizó en el ámbito del Ministerio de Educación, anticipando rechazo a esta propuesta del gobierno. Ya anticiparon rechazo, aún a pesar de que en la rutina normal que corresponde a los gremios y que lo repiten cada vez que pueden, bajan, comillas, esa propuesta a los delegados para que estos a su vez se lo transmitan a los docentes y los docentes opinen. El problema está en que también ahora surge la idea de cuestionar la constitucionalidad de la reforma laboral o la ley de modernización laboral, la que, aplicada como fue en el paro pasado, impidió que este se realizara. Veremos en definitiva cómo sigue. Los gremios han hecho saber que no participan de la idea de cifras no remunerativas porque naturalmente no se incorpora al salario y con ello no hay aportes, etcétera, etcétera. Es la salida que está ofreciendo el gobierno. ¿Qué dijeron los dos gremios que inicialmente anticiparon su rechazo? Dice, es inaceptable que el gobierno pague en negro.
Y esa cifra no remunerativa es una cifra en negro. ¿Vos sabías que hoy el gremio con mayor representatividad dicen que es SUDA? Sí. Que ya ha superado en cantidad de afiliados a UDAP. Y esto es una discusión también que se va a dar, porque el gremio que tenga mayor representatividad es el gremio que encabeza la negociación salarial. Así es. Como lo ha sido UDAP de un tiempo a esta parte y disminuido como está, ya no lo sería. Bueno, según lo que dicen, parece que UDA sería hoy el gremio con mayor representatividad. Vamos a ver si el día que se cuenten la cantidad de afiliados de cada uno esto es así. Pero en un ratito vamos a hablar de reforma previsional y vamos a hablarlo con el presidente del Foro de Abogados, el doctor José Salinas, pero no en su carácter de presidente del foro, sino de profesional que hace muchísimos años que viene dedicado a lo previsional. Porque en el gremio docente se plantean varias dudas. Primero, ¿qué pasa si se eliminan estos regímenes especiales que establecen jubilaciones por fuera de la jubilación ordinaria? Hoy el docente hace un aporte especial que le permite jubilarse a los 57 años en el caso de las mujeres o 60 de los varones. Bueno, mucho temor en los sindicatos docentes por esta posibilidad. Y vos imaginate, no es lo mismo que te jubiles a los 57 que a los 60 o a los 60 que a los 65. Claramente. Pero además se jubilan con el 82% móvil, con el cual, si van al régimen ordinario y les eliminan, que algunos dicen que sería parte de lo que se está estudiando, lo que es el pago de zona desfavorable, sí, donde trabajan muchos docentes, el radio, estarían cobrando tal vez el 50% de lo que hoy cobran. Ese te digo que va a ser el gran eje de discusión si hay una reforma previsional y que asusta a muchísima gente. Está sobre la mesa de las conversaciones, pero no se menciona porque hay ciertos temores que giran en torno a este asunto. Hablemos de lo que están indicando los índices de aceptación del gobierno de Javier Milei a nivel nacional. Pongámoslo en estos términos. En este momento, tormenta perfecta para la administración Milei. El caso Libra, del cual no van a poder eludir, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación que insta a que la justicia tome su dictamen en el que le da y marca responsabilidades no solamente para el presidente de la Nación, sino para la secretaria general de la Presidencia, para Karina Milei. La posibilidad que aún a pesar de que, como siempre sucede, Comodoro Pi toma las causas que les conviene y las que no las retrasa, y este es el caso, van a ser incluso, hay una propuesta, veremos qué nivel de aceptación y de voluntades tiene, de que comparezcan ante la comisión fundamentalmente la secretaria general de la Presidencia. Veremos si esto sucede. Pero ¿por qué decimos tormenta perfecta? Porque además de esto se suma el escándalo Adorni, que con el hecho de que ya conocido por todos, de que subiera su esposa en el avión presidencial, que luego se conocieron un video de un vuelo privado a Punta del Este, video que ha desatado una casa de brujas dentro del gobierno extraordinaria, digamos, demuele parte del relato o del discurso oficialista de cuáles eran las malas costumbres de la casta. Sostenido como está en estos momentos Adorni, que fue invitado ayer por el presidente a participar en una reunión en la Bolsa de Comercio de Córdoba y ese tipo de cosas, los primeros indicadores de aceptación son de un marcado declive de la popularidad de Javier Milei producto de estas cuestiones, por un lado, y de su gobierno por otro, lo cual no es un asunto menor. De la mano de esto, las cuestiones de la economía, una economía que no solamente está sumamente estancada, sino que no da señales de recuperación, caída de la recaudación producto de la caída de las ventas, fundamentalmente artículos de primera necesidad, trasladado eso a la coparticipación, lo hemos conversado aquí con el ministro de Economía, un asunto muy complicado y ya las quejas cada vez más ruidosas de los gobernadores de que se activen mecanismos que recuperen la actividad económica, porque también muchos de ellos están, como decimos en la calle, con la soga al cuello. Pues es que esta mañana fue la apertura de sesiones en la Municipalidad de Pocito. Yo siempre digo, la apertura de sesiones, el principal objetivo es plantear el plan de gobierno. Exactamente, el plan político. El plan político. Pero llamó la atención, tuvimos la posibilidad de recorrer el departamento. Hay muchas quejas en el departamento Pocito porque dicen hay zonas que están liberadas. Sí, una creciente inseguridad en el departamento. Vos fijate, hubo hace muy poco un barrio donde le robaron todo lo que llevaba una persona de Mercado Pago. De hecho, ese barrio ya los delivery prácticamente no ingresan.
Y eso es grave porque cuando no ingresa un delivery tampoco ingresa un taxi, tampoco ingresa un remis. Los servicios de ambulancia también por ahí tienen problemas. Y dicen, ¿qué está pasando con los móviles policiales? Muy lindo los anuncios a nivel provincial, muy lindo lo que anuncian de planes y demás. Pero lo que los vecinos queremos, y te lo dicen en forma directa, es mayor presencia del Estado controlando que no nos afanen. Y el otro punto que se reclama y que no hay respuestas, al menos hasta ahora, es la inseguridad en las zonas rurales, las zonas periféricas a las zonas pobladas de Pocito y de otros departamentos. No hay respuestas en este sentido. Es un terreno muy amplio, naturalmente, con una población, digamos, localizada bastante dispersa, pero los problemas de inseguridad son crecientes y persisten. Y tanto desde el gobierno provincial como desde la municipalidad, que publicitó muchísimo esto de las guardias preventivas y cosas por el estilo, que sacan fotos con los autos recién comprados, con ploteados, que es administración fulano de tal, en términos reales no son prácticos ni efectivos. ¿Sabés qué es lo que se quejan además? Te dicen, cuando fue el proceso por el cual se sacaron todas las villas de emergencia de la ciudad capital, hubo algunos departamentos que se opusieron a la llegada de estos barrios porque dijeron, pará, que la capital arregle sus problemas en la capital, que Rawson arregle sus problemas en Rawson y nosotros arreglamos nuestros problemas acá. Y mucha de la gente que se llevó de un lugar a otro son personas que no eran de ese departamento. Y esos procesos de integración no son tan fáciles. Sí, se hizo no son de una para manera, nada fáciles. Se hizo de una manera brutal. La buena noticia es que se desactivaba y se demolía una villa de emergencia en tal lugar, trasladaban la gente a otro departamento sin preguntarle al menos si querían vivir ahí. La gente iba por una cuestión natural de la necesidad de tener una casa. Ahora, ¿alguien les preguntó o alguien estudió si se iban a integrar adecuadamente? Si habían ciertos elementos vinculados a la convivencia que se habían estudiado de manera menor. Bueno, no. Y esto es parte de estos problemas. Por eso, hacen responsable a la actual gestión de haber formado parte ya de ese proceso que autorizó la construcción de esos barrios que hoy están generando tantos problemas. Con lo cual, lo que se anuncian en estas aperturas o inauguraciones de sesiones del Consejo Deliberante pasan a un segundo plano porque las realidades que viven las poblaciones no son descriptas en esos discursos. Bueno, vamos a repasar los títulos de Nuevo Mundo, que como usted sabe está en todas las plataformas digitales y que usted puede acceder en forma absolutamente gratuita. Y es lo que hablamos recién. Por ejemplo, la Nafta Premium superó los 2.000 pesos. Ya va el tercer aumento consecutivo en muy pocos días. Desde el ámbito de la generación de precios, los estacioneros no son generadores de precios, pero sí los padecen, adjudican el hecho a las oscilaciones en el mercado internacional del crudo, producto de la guerra en Medio Oriente. Otro de los títulos de Nuevo Mundo: preocupa el paro docente en colegios de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, vos sabés que se comunicaron con nosotros esta mañana padres. Les ofrecimos venir. Me llamó la atención dos cosas. Primero, que estaban muy enojados y con cierta razón. Dice, esto ya pasó en años anteriores donde nuestros chicos perdieron la mitad de las clases. Y tiene lógica que se preocupen. Y la preocupación es notable. Pero cuando le ofrecimos el estudio para poder venir, dijeron, y es que si vamos por ahí a nuestros chicos los perjudica. Y yo digo, si un papá no está dispuesto a poner la cara para defender los intereses del hijo, al menos a mí me preocupa también que los padres no lo hagan. Tendría una entidad completamente diferente ese título con los padres que están preocupados, aquí en el estudio estén manifestando su preocupación. Tendría naturalmente, insisto con el término, otra entidad. Otro de los títulos de Nuevo Mundo: UPCN abre las semifinales ante Monteros Vóley. Paritarias, acuerdo con UPCN y conflicto con docentes. Además, licitan el hotel provincial a fines de marzo. Cristina denunció prácticas mafiosas. Robo millonario a textil en Capital. Una pregunta, cuando refiere Cristina, ¿a qué es lo que se está refiriendo? ¿A la justicia, a lo que hizo ella? ¿A cómo se adjudicaban las obras? Jamás va a admitir lo que hizo ella. Está con prisión domiciliaria, está presa por corrupción. Esta mañana fue a declarar a los tribunales federales de Comodoro Pi en la causa denominada Cuadernos.
más allá de alguna cuestión anecdótica, que sí lo saludó a Barata, que no lo saludó a De Vito, eso no le importa a nadie, el hecho es que hizo una declaración política respecto de su interpretación, siempre muy personal, del rol que está jugando la justicia. Dijo que con esta justicia, este poder judicial, así como está, me puedo morir preso, etcétera, etcétera. Pero no fue al fondo de la cuestión, que es la denuncia por corrupción que la involucra en la causa Cuadernos y está mencionada en 174 oportunidades. Además del ámbito deportivo, en Catamarca, ciclismo, San Juan copó el medallero. Bueno, un deporte en el que siempre San Juan se ha destacado, Así vamos es. a ser claros. En un ratito vamos a estar saludando a Giselle, porque hubo fútbol ayer y hubo equipos grandes que también jugaron, no solo fue River y Boca el fin de semana. Hola Giselle, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, perdió San Lorenzo, ya no tiene técnico el Ciclón, lo despidieron después de esta dura derrota de ayer frente a Defensa y Justicia. No tiene técnico Aldo Civi, hace minutos nada más se ha confirmado también que ahora el Tiburón busca técnico. En un ratito les cuento de los partidos de hoy, hay partidos más que interesantes también de la Liga de Campeones de Europa. Lo decíamos recién, juega UPCN y además se confirmó que el equipo de Lionel Scaloni va a estar jugando un amistoso el 31 de marzo con Guatemala. Ese va a ser el partido despedida de la O sea, pasamos de jugar con España a Guatemala. Bueno, era lo que estaba ahí un poquito más a mano. De Guatemala a Guatepeor y listo, nos vamos todos. Es más económico, No he visto el Mariano. chiste, Sí. No va a ser... Bueno, una vez que me sale. No he visto el chiste. ¿Qué te parió? No va a ser en la cancha de River, Mariano. Es probable que lo lleven al interior a ese partido. Sí, si fuera un partido con España se juega en River. Bueno. Como es con Guatemala, bueno, a ver quién en el interior Bueno, lo quiere ¿quién pagar. pica en punta por el momento para este Santiago partido? del Estero, no me digas. No. Yo me opongo fervientemente. No quiero nada más con el Madre de Ciudades. Tobillino, El ¿qué dirá de gigante de Arroyito. Ah, bien. Lo ha pedido La justamente cancha la Rosario gente de Central. Rosario Central para Está claro, despedir la a cancha la de Rosario selección. Central, por lo menos. bueno, sí. Bien. No tiene pista de auto, no entiendo. No sé ni dónde queda. Bueno, vamos a ir saludando, está con nosotros el presidente del Foro de Abogados, José Salina. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá en el programa. Buenas tardes, Mariano. Hola, José. Un placer. ¿Cómo están? José, se habla mucho de reforma previsional. Ahora bien, ¿cuándo tiene una persona ya derechos adquiridos a acceder a una jubilación? ¿Desde cuándo se concretan esos derechos? Bien, para empezar y dar tranquilidad, tengo entendido que está por ahora congelado un proyecto de reforma previsional. Se van a tratar otros proyectos con antelación. Porque mire que la parte previsional es donde está alguno de los agujeros negros en la economía estatal, ¿no? Van a Seguro. querer meterle mano en algún momento. Seguro, de hecho, ahora tuvo relación con lo que mencionaba Guillermo, con la reforma laboral, con la ley de modernización laboral. También se habló un poquito cómo iba a influir en el sistema previsional. En cuanto a lo que vos te referías con antelación respecto a la preocupación de los docentes jubilados o que en un futuro se jubilen, los que se jubilaron no habría problema, ya tienen los derechos adquiridos. Pero quiero hacer una aclaración respecto al régimen por el cual se jubilan. La mayoría de los clientes, de los docentes jubilados, entienden que se jubilan por un régimen especial. Y es un híbrido, te diría. Porque ellos hacen un aporte mayor al que hace el común. Exacto, de un los 2% aportantes. adicional, totalizando un aporte de un 13%. Pero cuando vos ves un recibo de un docente jubilado, se le aplica al régimen general, la ley 24.241, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con la diferencia que tienen el pago de un suplemento, que lo conocemos como suplemento docente, que es decir, a ver, te lo redondeo de esta manera, un docente se lo jubila con el régimen general, ¿sí? Promedio de las remuneraciones en los últimos 10 años, se sacan 3 conceptos, y se le suma la diferencia con el 82% del cargo u horas que tenían al momento del cese. Lo traducimos en un ejemplo. Si el haber liquidado de un docente según el régimen común es de 1,5 millones y el 82% del cargo que tenía en actividad, pongámoslo de ejemplo, vicedirector o vicedirectora, da el 82%, 2 millones, hay una diferencia de 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos son liquidados en el primer haber jubilatorio del docente jubilado
bajo el concepto variación salarial 14, conocido como suplemento docente. Es decir, que no cobran el 82% móvil propiamente dicho. ¿Por qué? Porque tienen otra movilidad, se rige por otro índice. Por eso señalás que es un régimen híbrido. Exacto. De hecho, los invito a mirar el recibo de cualquier docente jubilado. Aclara, ley aplicable 24241, prestaciones docentes. Ahora, así lo establece. Por ejemplo, ponerle que yo fuera docente. A los 60 años me puedo jubilar. Tengo 59 años y me cambian el sistema previsional. ¿Accedo a la jubilación tal cual me lo habían prometido en el momento que empezaron a hacerme los descuentos? ¿O voy a tener que esperar a los 65 si se me pasa a un régimen normal? Hay una tendencia a la armonización, digamos, normativa, que siempre pasa últimamente en los cambios de gobierno. Siempre se habla por una cuestión de déficit, el famoso déficit previsional, que sabemos que deberían haber 4 activos aportando para mantener un pasivo. Ecuación rota hace mucho tiempo. Y creo que no llegamos ni a 1,8. Menos de 2 por así. 1. Menos, Sí. sí, menos de 2. Entonces hay una realidad, siempre que hay un cambio de gobierno se intenta se habla por lo menos de una reforma previsional. En el caso que plantás, hay que ver al momento de la solicitud del beneficio. ¿Cuál es la ley? O sea, los vigente? derechos son al momento de solicitud del beneficio, no antes. Lo mismo pasó con los regímenes provinciales, cuando se transfirió la caja de jubilaciones de la provincia a la nación. Todos los juicios que se hicieron en virtud de leyes provinciales se respetaron los derechos adquiridos. ¿Sí? Primero, Pero, por ejemplo, hoy un docente que no haya cumplido con la edad todavía como requisito, no puede hacer valer una reserva de esos derechos. lamentablemente no. No. Se aplica la ley vigente al momento de la solicitud del beneficio. Ahora, todas estas modificaciones es una cuestión hoy mencionada de manera genérica. No hay proyectos. Más que nada, yo no hay lo no hay leí del ningún proyecto que sindicalismo. haya tomado estado parlamentario respecto Exacto. a este tema. Yo los comentarios que leí fueron de fuentes sindicales más que nada, pero oficial no hay nada. Esa es la realidad. ¿Usted cree que va a poder reformarse el sistema previsional o lo ve difícil? Hace mucho que es necesaria una reforma previsional. Lo entiendo así como abogado previsionalista, justamente por el sostenimiento del sistema futuro, por la sustentabilidad del sistema. Hay un tema que también es una realidad. La expectativa de vida aumentó. Y no es lo mismo hoy que la gente vive 80 años que antes moría tal vez con 70. Eso de 10 años de diferencia alguien lo tiene que financiar. Totalmente, y la natalidad va en relación con la natalidad. Crece la baja de natalidad y aumenta la expectativa de Hay vida. menos activos también justamente para mantener un pasivo. Entonces, los tiempos son distintos a cuando se diseñó, se sancionó la ley. Ahora, en Francia se quiso modificar esto, salió la gente a la calle y no aceptaron ni siquiera que les ampliaran en 2 años la edad para jubilarse. ¿Cómo lo ve eso acá en Argentina? ¿Usted cree que los gremios van a aceptar una reforma previsional? Yo entiendo que siempre va a haber crítica a una modificación del sistema. Lo que quería aclarar que ya vimos con el proyecto inicial de la ley, digamos, perdón, lo que se habló el año pasado, en el 2025, La ley ómnibus. la ley ómnibus, el proyecto de ley base, el original, Ley base, exactamente. había una tendencia a equiparar la edad jubilatoria a los 65 años, tanto hombres y mujeres, Exactamente. con la creación de una prestación de retiro proporcional, no sé si se recuerdan, unificando, que se iba a analizar a los 65 años según la cantidad de aportes que tenga tanto hombres como mujeres, iba a obtener el beneficio según lo aportado. Bien, entonces hay una tendencia a la unificación de la edad a los 65 años. ¿Qué pasa? En términos prácticos, en un año preelectoral como este y sobre todo 2027, difícilmente el tema sube el escalón, difícilmente. Yo entiendo lo mismo. Bien. Pero bueno, hay que estar atentos. Obviamente que estaremos en contacto si tomamos conocimiento de algún proyecto de reforma. Ahora, cuando uno tiene que ir a la justicia, yo le digo, yo he sentido muchos casos de personas que hacen reclamo todos los meses por haberes más liquidados. ANSES sigue siendo condenada en estos juicios, le paga fuertes indemnizaciones a los jubilados que reclaman, pero después vuelve a liquidarle mal, para generar otra vez un proceso judicial
con todo lo que eso lleva, y a los 6 meses volver a cobrar ese jubilado. ¿Por qué hace esa práctica tan ilógica? En realidad nunca termina de pagar el haber reajustado según los términos de la sentencia, según lo que dice la sentencia judicial. Entonces los abogados nos obligamos a ser liquidadores matemáticos, practicar liquidación los abogados agradecidos de la vida, ¿no? Para darle aire al cliente. Lo que pasa es que es la única solución momentánea, porque de otro modo no cobra el cliente. José, estamos hablando de personas vulnerables de avanzada edad. ¿Usted le recomendaría a los jubilados ir a un abogado previsionalista y decirle, mire, cobro esto, ¿es lógico o no? Y tal vez muchos se van a encontrar con que están cobrando menos de lo que les corresponde. Si hablamos del régimen general, te diría que el 100% de los casos da diferencia. Por ahí uno, según la época en que se hayan jubilado, tienen derecho a un mayor reajuste, sobre todo en los periodos de movilidad que se reclaman. Como sabes, se declaró la inconstitucionalidad de la ley de movilidad impulsada por decreto del gobierno de Alberto Fernández, también la 27609, la ley de movilidad del gobierno de Alberto Fernández. Tenemos antecedentes en la región incluso, que son los fallos con los que los abogados nos basamos. Y siempre dan diferencias. Por eso te digo, si se jubiló, hay que ver cuándo adquirió el derecho al beneficio. Si se jubiló este año, por movilidad no tiene derecho, ¿sí? Pero si se jubiló en el 2018, le va a dar amplia diferencia. La última según pregunta. el criterio de la justicia, no hay que inventar nada. Bien. José, la última pregunta por mi parte, breve. ¿Aumentó la litigiosidad previsional? Yo te diría que se ha mantenido, porque la tendencia es manifestar que se sigue. Te estoy hablando, se me viene a la cabeza desde el programa de reparación histórica, que iba a bajar la litigiosidad. La realidad que habían más jubilados interesados en consultar si convenía o no aceptar la propuesta del Estado en ese momento o iniciar un proceso judicial. Y esa tendencia se ha mantenido. La gente sabe que si lo judicializa le va a dar diferencia. Lo que sí, no todos están dispuestos a esperarlo. Los tiempos que demanda un proceso judicial, que son más acotados que antes. Mi padre estuvo 10 años litigando porque en ese entonces ANSES llevaba los juicios a la Corte de Justicia. ¿Y ahora? Hoy en día no. ¿En términos promedio? Y un juicio de reajuste en 2 años, 2 años y medio, uno ya empieza la ejecución de sentencia. Bueno, no es un tiempo tampoco tan largo, ¿no? Se han acotado, aparte, sumado a la tecnología, a los expedientes digitales. ¿Crees que te digo una cosa? Yo nunca entendí esto que hacen desde el Estado Nacional, porque es muy fácil castigar al más débil, que en este caso es el jubilado. Y no tiene sindicato el 50, no tiene gremio, no pueden cortar la calle. Y claro, le meten la mano en el bolsillo al pobre jubilado y a llorarle a la iglesia. Y saben que juegan con otro elemento, y es que por ahí no tienen tiempo de esperar, lamentablemente. Totalmente. Pero bueno, ojalá que algún día esto cambie y entendamos todo, que todos vamos a llegar, en el mejor de los casos vamos a llegar ahí, en el mejor de los casos. Y no hablemos todavía de lo que está pasando con el PAM y la pésima atención que le da a los jubilados en materia de salud u otros organismos, como lo que pasa, por ejemplo, con las fuerzas militares. Bueno, dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen destruida su obra social. La tienen con un pasivo por arriba de los 290.000 millones de pesos, del cual nadie se hace cargo, y están prácticamente sin cobertura. De hecho, en San Juan hubo una manifestación de jubilados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad frente a las oficinas de IOFA, porque cero atención, no tienen cobertura de absolutamente nada, lo cual es tremendamente injusto, no hace falta definirlo. En este caso, ¿pueden también reclamar esos jubilados? Sí, por supuesto. Claro que sí, de hecho, han habido, yo particularmente tramité un par de amparos contra esa obra social. ¿Sí? ¿Y lo terminan cubriendo? Sí, me dio resultado particularmente. Ahora el año pasado. Este año no vi cuál es la postura, si es cumplir o dilatar. Ahora por decisión del nuevo ministro de Defensa se ha subdividido una obra social para las Fuerzas Armadas y otra para las Fuerzas de Seguridad. Las dos siguen en un estado catatónico prácticamente. José, muchas gracias, vamos a volver a conversar. A ustedes, un gusto. Sí. Un par de avisos y venimos con una nota realmente muy interesante, de algo que les aseguro todos los sanjuaninos nos vamos a sentir orgullosos.
Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar. Alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino. Todo en un solo lugar. Porque tu tiempo vale. Bueno, lo decíamos hace un ratito nada más. Lo que vamos a relatar ahora con su protagonista, estoy seguro que nos va a hacer sentir orgullosos a todos. A quien ya sabemos de qué se trata, lo estamos. Y es que una reconocida mujer empresaria de San Juan recibió un premio realmente importante, ya va a explicar de qué se trata, que es la mujer croata influyente. Y hablamos de Gabriela Domancic, que está aquí con nosotros. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo pongo en términos de algo significativamente trascendente, de mucha importancia y que se le dio ese nivel de, justamente, importancia a nivel internacional. Contanos de qué se trata. Bueno, el premio consiste como elegida entre 25, somos 25 mujeres del mundo, de 12 países expresamente. Es una organización de mujeres croatas que incluye a mujeres dentro de Croacia y a mujeres de la diáspora croata, o sea, mujeres que estamos fuera de Croacia. Es una organización civil avalada por el gobierno de Croacia, avalada, apoyada. De hecho, una de las primeras visitas fue en el Parlamento croata, donde fuimos recibidos por distintas diputadas, nos invitaron a un almuerzo y fue una charla muy linda. Dentro de, a mí específicamente me premiaron en el rubro business, pero habían otros rubros como arte, escritores, filántropos. Lo dijiste muy rápidamente, pero una selección entre muchas postulantes de una gran cantidad de países. Sí. Con lo cual, llegar a recibir este premio tiene esa característica tan importante, ¿no? Sí. Al menos nosotros le damos esa trascendencia porque no es para nada habitual, Gabriela, eso. Sí, la verdad que para mí fue una sorpresa muy grande. Yo hace 2 años fui invitada por otra organización croata de América, o sea, incluye toda América, norte, centro y sur, que se llama Croactivas. Yo ahí formé parte de un panel donde fue mi primera incursión, digamos, en este tipo de representación como mujer croata. Después me invitaron a San Pablo, ahí no pude asistir, pero cuando me llegó la confirmación del premio, la verdad que fue muy emocionante. Obviamente el primero que se viene a la cabeza es mi papá. Contame eso. Sí. ¿Cómo llegó tu papá? Mi papá llegó a Argentina con 19 años en el año 1947. Él nacido en Croacia. Él es nacido en Croacia, en un pueblo que se llama Klouk, que geográficamente es muy parecido a San Juan. Ah, mira. Es bastante desértico, es con montañas,
Klobuk quiere decir sombrero. Es una montaña, como si fuera un sombrero. Está a media hora de Dubrovnik, media hora de Medjugorje. Es un lugar bastante rústico, pero es precioso el lugar. ¿Y él vino con su hermano? No, él estaba en un colegio estudiando la secundaria y a los 16 años los incorporan al ejército croata, que en realidad lucha por su independencia. En la Segunda Guerra Mundial, Croacia forma parte de un ejército para lograr su independencia de Yugoslavia, que era un combo de países de la época de comunistas. Claro, Exacto. que había unificado Tito a la fuerza. Exacto, él estuvo 2 años en el ejército. Cuando deponen las armas, él queda del lado de Austria, por suerte, porque si no todos los croatas que participaron en el ejército fueron masacrados por el ejército comunista. Y él estuvo varios meses en un campo de concentración, después cruza a Italia, los Alpes caminando, y llega a Argentina, que es el país que los recibe, gracias a la Cruz Roja, gracias al Vaticano. Sin hablar español. Ni una palabra de español, ni mi familia, ni nada, con lo opuesto. ¿Y por qué a San Juan? ¿Por qué a San Juan? Es una historia larga. Él trabaja en Buenos Aires como mecánico. Él era mecánico de Chevrolet, Volkswagen. Y él siempre decía, en Buenos Aires gano mucho, pero gasto mucho. Él ahí ya se había juntado con unos tíos, hermanos de su padre, y con su hermano, mi tío Antonio, también ya fallecido. Y él decía, gano mucho, pero gasto mucho, necesito juntar plata para mi familia, para vivir. Le proponen 2 lugares, o Tartagal o Bariloche. Él pregunta cuál es más lejos, le dicen Tartagal. Tartagal en ese momento era como, digamos, hoy Veladero acá en San Juan. Claro. Era el petróleo, empresas americanas, escuelas americanas, enfermeras americanas. Él al poco tiempo se da cuenta que eso es una cosa que va a prosperar y decide abrir su propio taller mecánico, trabajando 7 días a la semana. Compra un camión, una máquina, lleva a mi tío para que lo ayude a trabajar y ahí se casa con mi mamá, que mi mamá es salteña. Ellos tienen su primer bebé, Lucía, que lamentablemente fallece de una meningitis en 24 horas y él decide irse de ahí. Primero porque ya el trabajo iba decayendo, segundo porque él veía que en Tartagal no había ni escuelas secundarias ni universidades. Entonces él decide, él dice, ya perdí mi familia una vez, no la voy a perder otra vez. Y él leía mucho, lee de Sarmiento, lee que habían escuelas secundarias en San Juan, que había una escuela de ingeniería, carga todo, carga a mi mamá embarazada de 8 meses y medio y vienen para San Juan, donde se dedica básicamente a nivelar fincas. ¿Y ahí quién nace? Ahí en enero, hoy 8 de enero, llegan para Navidad, el 8 de enero nace mi hermana Adriana, que es psicóloga. Después está Laura, que es licenciada en administración, yo soy contadora, mi hermano antes ingeniero, mi hermana Lenka menor es pediatra. Así que todos viviendo en San Juan. Todos sanjuaninos, mi mamá salteña, sin perder la tonada ni los gritos salteños. Y hoy somos una familia, de haber llegado uno, somos más de 30 y pico. Yo en el panel que estuve, fue también esta pregunta, muy emocionada, y yo contesté que mi papá siempre decía que Argentina era el mejor país del mundo y Croacia también. O sea, nosotros, como descendientes croatas, tenemos un solo corazón con 2 naciones. Y el premio se lo menciona como influyente. Sí. ¿Por qué lo de influyente, Gabriela? Uno lo sabe, pero contalo. La verdad que uno no se da cuenta de las cosas que hace, pero a mí me gusta reflejar la pasión, la verdad.
soy inquieta. Gracias a Dios tengo la suerte de estar acompañada y apoyada siempre por mi esposo, Aníbal Samper, por mi familia, toda la familia. No solo mi familia chica, la que hemos hecho con Aníbal, sino toda la familia de Humansik. Hemos seguido siempre los lineamientos de mi papá y mi mamá, que básicamente eran actuar bien, porque hay un Dios que controla, que cuida, y mi mamá, mujeres, capacítense, independencia económica. Eso estaba viendo, son todas profesionales. Todos somos profesionales. Y todas trabajan, cada uno en su actividad independiente. Sí. Y en estos paneles, además de tu ascendencia croata, te refería como argentina. De hecho, veíamos en un video que la primera bandera que ingresa a Argentina, por una cuestión digamos, de orden alfabético, pero la bandera argentina. Por supuesto, yo en cada uno de mis trajes, de mis ropas, yo llevaba el prendedor de la bandera argentina, junto con el escudo croata. Hoy Croacia, como todos sabemos, ha pasado varias guerras. La última fue en el año 91 y ellos están iniciando una muy fuerte movimiento de repatriación de croatas hacia Croacia, croatas del mundo, porque el croata se integró a las distintas comunidades donde se integró, se destacó. Es una personalidad que no formaba guetos ni se dividían de las otras comunidades, sino que era formar parte. Y hoy la repatriación busca gente que vaya a vivir, a trabajar y a Hoy formar. es un país próspero y pacífico. Sí. Croacia. ¿Cómo viviste lo que fue esa guerra tan dura? Bueno, nosotros tenemos familia allá. Mis primos en esa época eran adolescentes, niños de 5 a 12 años que vivían en un sótano, porque la última guerra del año 91 fue muy cruel, porque después casi de 30 años era lucha de vecinos contra vecinos, era serbios contra croatas que vivían en comunidad. Entonces es una guerra que nosotros, gracias a Dios, los argentinos, que somos hijos de todas las nacionalidades y todas las religiones del mundo, no las conocemos, no las aceptamos, no las vivimos y debemos seguir en esa postura, siendo un país que recibe. Los Balcanes, las distancias son muy chicas. Es decir, el tamaño de Croacia es el tamaño de una provincia. Sí, pero si en esa época, después de la posguerra, la familia te casaba un croata con una serbia, se tenían que ir del pueblo, los expulsaban. Entonces nosotros como argentinos tenemos que defender y mantener esa pluralidad que tenemos, porque es maravillosa. Y esa paz que aún a pesar de que no la valoramos mucho, la tenemos. Pero esta descripción que estás haciendo de una guerra fratricida, porque eran vecinos y al otro día se dieron a balazos, eso en la Argentina no existe. Sí, eso hoy ya no está. Eso hoy, eso es muy bueno. Yo he estado ahora con alguna que fue una mujer también, que es de Serbia, le dieron este mismo premio, o vive en Serbia, pero es hija de croatas. Entonces, Croacia también es una frontera de oriente hacia occidente. Croacia, recordemos, es católico. Croacia es muy católico, es ultracatólico. Serbia no. No. ¿Eso hace también a la distinción o parte de lo que fue el fundamento de esta guerra? ¿La guerra del 91? Sí. Sí, pero también se habló de limpieza étnica, por supuesto, de limpieza religiosa. Por supuesto, pero también era el mismo movimiento que se vivió en Alemania, oriental, occidental, en Rusia, en recuperar la identidad. No podemos meter en una misma bolsa distintas culturas, distintas etnias, distintas religiones, cuando históricamente han vivido en guerra. Decime una cosa, si alguno de tus hijos te dijera de volver a Croacia, ¿lo entenderías? Por supuesto. Sí. Sí, porque, a ver, hoy Samper se muere.
No, porque los vamos a le da un visitar. infarto si se le va la vida. A ver, nosotros viajamos... Yo no lo estoy viendo, pero está haciendo así, estoy seguro. No. Nosotros viajamos con mi hija menor que tiene 21 años, conocimos a funcionarios, después de hola, ¿cómo estás? Le pregunta, ¿te vendrías a vivir a estudiar? ¿Te vendrías a estudiar, a trabajar? Les dan subsidios a los extranjeros y hay un programa que se llama Croaticum, que uno de mis sobrinos lo hizo, dura 6 meses y es intensivo del idioma. Y eso es para extranjeros. Y hoy Croacia busca gente para vivir y trabajar con selección, no es que va cualquiera también. Pero... Bueno, queríamos darle la trascendencia que sabemos que tiene esto, no solamente en términos familiares, para vos, toda tu familia en realidad, pero para San Juan. Muchas gracias. Una croata influyente, sanjuanina, empresaria, conocida por todos. Es una muy buena noticia para todos, Gabriela, por eso lo queríamos poner en esos Bueno, términos. yo les agradezco y personalmente para mí lo acepto con mucha humildad y fue un orgullo para mi familia, para la empresa, fundada por mi papá, y la verdad que hermosos, dan ganas de seguir trabajando. ¿Cree que a ese croata que se vino con 19 años, verte ahí se le cae un lagrimón, no? No, él está feliz aplaudiendo, tomando un vino tinto de San Juan. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Venimos dentro de un par de minutos nada más. Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Sancor Seguros Minería. Giselle, finales de UPCN. Sí, en la jornada de hoy comienza la acción de esta llave de semifinales, los 4 mejores equipos que ha tenido hasta el momento esta Liga Argentina de Vóley. Comienza esta serie, esta llave. Hay que hablar de UPCN porque va a estar enfrentando a Monteros en la noche de hoy a partir de la hora 21:30 en el Polideportivo de Monteros, justamente de visitante, le toca al conjunto gremial. La revancha, el segundo partido, porque es una serie al mejor de 3, será el próximo 24. Lo bueno es que va a tener tiempo para descansar. El equipo sanjuanino va a estar jugando a la hora 20, el próximo 24 en su estadio allí en calle General Hacha. De ser necesario un tercer partido, se va a estar jugando el 25, un día después, nada más. Para el conjunto de Fabián Armoa comienza la llave de semifinales. La otra llave es entre Tucumán de Gimnasia y Ciudad Vóley. Seguramente el candidato a vencer que tendrá esta semifinal de la Liga Argentina de Vóley. Decime una cosa, vamos a un hecho que no sé si es deportivo o policial. A ver. Porque sancionaron 18 meses, por 18 meses al jugador de Trinidad que agredió a otro jugador en la cancha de López Peláez. Sí, la justicia hizo lo suyo, en este caso la Liga Sanjuanina de Fútbol también, porque estamos hablando de este jugador de Trinidad, Gustavo Naveda, que golpeó cuando estaba finalizando el encuentro a su colega, a su rival allí en el campo de juego, con marcas de sangre que quedaron también sobre el verde césped. 18 meses de suspensión para el jugador de Trinidad, y hay que decir que el jugador, seguramente asesorado por abogados, va a apelar esta medida. 18 meses para un futbolista es muchísimo. La agresión también fue grave. La agresión fue grave, recordamos que... Está bien que sean sanciones ejemplificadoras, que tomen letras los que tienen reacciones así intempestivas, porque estamos hablando de fútbol. Lo que veía días atrás de hechos de violencia en el partido de Desamparados también, Giselle. Bueno, ese es un tema que también ha llamado la atención, porque en la cancha de Desamparados pelearon antes del partido, durante el partido y después del partido. Pero después con armas de fuego, inclusive. Claro, hay un herido de bala, ¿no? Un disparo le dieron a un hincha en uno de sus pies, una bala que no tuvo orificio de salida.
hay que esperar también a ver cuál es la determinación que toma la Liga Sanjuanina de Fútbol. El otro día también en un partido de cuarta división tuvieron que meterse a separar también padres, allegados. Cuarta división, estamos hablando de chicos de 16, 17 Sí. años. Que se metieron los padres también. Todos a separar porque, bueno, lamentablemente no hay partido de fútbol o deporte, lamentablemente, donde no hayan hechos de violencia. Lo cierto es que el jugador de Trinidad va a apelar esta medida. Supone él que es mucho el tiempo que le ha dado la Liga Sanjuanina de Fútbol de suspensión por haber golpeado, haber dejado convulsionando a un rival dentro del campo de Bueno, juego. por ahí lo va a pensar, va a tener tiempo para meditar. Por eso digo, son sanciones duras y está muy bien que así lo sean, porque el deporte es otra cosa. Hablemos ya del fútbol nacional, de Racing y de San Lorenzo. Bueno, hablemos de la academia porque le ganó 200 partidos de Gustavo Costas como técnico de la academia con 2 goles de Maravilla Martínez. Superó a Estudiantes de Río Cuarto, una racha fea para el conjunto que recientemente ascendió a esta liga profesional de fútbol. Están muy enojados los hinchas de Estudiantes de Río Cuarto, se lo han hecho saber a los jugadores cada vez que lo pueden hacer, lo hacen. Ganó Racing, le ganó por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. El otro que llamó la atención también fue el triunfo de Defensa y Justicia como visitante, que le ganó por 5-2 a San Lorenzo. Fue un baile, una demostración de superioridad entre un equipo y Mi el amigo otro. Jorge Rodríguez está preocupado. Creo que ya Sí, devolvió sí, el sí. pack fútbol. La verdad que fue bastante difícil Se va a el acordar de partido. muchos programas. No, pero devolvió el pack fútbol. Dice, ¿para qué vamos a ver? 5. Bueno, expulsaron a un jugador sanjuanino por una patada también muy imprudente. Se quedó sin técnico San Lorenzo. Son el que días dice que en cualquier difíciles. momento se queda sin técnico es Independiente. Volvió a perder con Instituto. Perdió Independiente en su visita a Alta Córdoba, perdió frente a Instituto de Córdoba en el partido que cerró el fútbol del lunes por la noche. Bueno, está con nosotros Marcelo Delgado, a quien tenemos el gusto de recibir en su doble carácter, como decimos ahora, de abogado y contador. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Mariano? Chelito, bienvenido. Guille, Gisela, a todos. Bueno, muy buenas tardes. Marcelo, se habla de una caída bastante notoria en el nivel de consumo por parte de la gente, producto de una menor actividad económica. ¿Podemos explicar un poquito por qué se está dando esto? No, la verdad que el ajuste monetario que inició el gobierno de Javier Milei por allá por el diciembre de 2023, tratando de no solamente reducir la emisión monetaria, sino de absorber la cantidad de pesos que daban vuelta subiendo las altas tasas de interés, hizo que realmente el 2024 fuera un año durísimo, con una expectativa de que el 2025 mejorara un poco, se alivianaran los bolsillos y pudieran recuperar más o menos las paritarias, los salarios. Bueno, finalmente esto ocurrió solamente hasta marzo de 2025 y luego empezó caída libre nuevamente. Podemos ver en la placa. Ahí tenemos una placa. 8% la pérdida del salario real desde diciembre del 2023. 8% es muchísimo. Es una barbaridad. Miren, Es muchísimo. en Estados Unidos, cuando la inflación llega al 2%, es decir, que se come el 2% de los salarios, peligra el gobierno directamente. Caída del 10% en el consumo. También, en términos reales. Miren que el consumo de diciembre de 2023 era malísimo. No estamos hablando de que fueron los mejores años de la economía. No estamos comparando con un buen ciclo, nos estamos comparando con tal vez el peor ciclo hasta ese momento y todavía estamos peor. Estamos a niveles más o menos en algunas cosas de la pandemia o prepandemia. Ahora, cuando decimos 10% de la caída del consumo, tomando en cuenta el 8% de la pérdida del salario real, en términos de poder adquisitivo, naturalmente uno debe inferir, Marcelo, que el más castigado es el de los sectores con menores ingresos, con lo cual Totalmente de acuerdo. el problema ya deja de ser solamente económico para ser principalmente un problema social. Evidentemente, a ver, la caída del consumo en promedio del 10% implica que también algunos sectores, muy pocos, pero crecieron muchísimo su nivel de consumo. Por eso te dicen, no puede ser eso, si vos ves gente que se va de vacaciones, que no hay aviones, sí, el 4% de la población. El resto ha perdido mucho más que el 10%. A mí hay un tema que me preocupa y es el nivel de endeudamiento de la población. Es el récord de deuda que tienen los argentinos desde el año 2006 a la fecha. O sea,
es cuando más endeudados estamos. Si se acuerdan, el año 2006 hizo pico, porque habíamos salido en el 2002-2003 de la convertibilidad. Una serie de convenios, sobre todo los hipotecarios y muchos de los convenios prendarios, tuvieron que ajustarse con una tablita y demás, con lo que la gente pasó a tener el máximo nivel de endeudamiento, a pesar de que la economía estaba mucho mejor. 2003, 2004, 2005, la economía empezó a recuperar. Pero el nivel de endeudamiento era altísimo. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento similar a esa fecha, pero son pocos las deudas hipotecarias. Hoy la gente tiene deudas alimentarias, es decir, debe la tarjeta que compró en el supermercado en diciembre, que no la pudo pagar. Para la fiesta compró algún regalito, compró la tarjeta y hoy no puede pagar el mínimo. Los economistas suelen decir que cuando se compran alimentos con la tarjeta de crédito es un indicador de deterioro de la economía. ¿Están así eso? Absolutamente. Hoy las familias no llegan a fin de mes. Lo dijo Mariano, creo que al principio del programa, los servicios se consumen parte de ese salario, la deuda se consume otra parte. Una cuarta parte del salario la gente la destina a pagar deudas. Promedio, Mariano. Hay gente que está mucho más endeudada y difícilmente puede salir, sobre todo la gente con menos ingresos. Marce, cuando el nivel de endeudamiento crece, la tasa de riesgo aumenta y por ende el costo del dinero es más caro, porque los bancos te dicen, si vos debes mucho, yo te presto, pero si te presto es una tasa muy alta porque el riesgo que tengo es alto. Eso va a hacer que ese nivel de endeudamiento vaya creciendo cada vez más. Por supuesto. Además, empiezan a aparecer las fuentes alternativas al sistema. No, si llegas a la usura, a las financieras, te sacan la cabeza. Pero además se quedan con las cosas. A ver, ¿cómo es eso? Y el banco difícilmente te prende o te pida una garantía real. Generalmente son créditos personales, buscan la forma de acomodarte, hacen un plan de pago. Pero cuando vas a trabajar con, digamos, sistemas alternativos fuera del sistema formal, generalmente piden un 08 de un vehículo, una escritura de una casa. Ahora, Marce, si alguien te presta plata al 10 o al 15% mensual, ¿hay posibilidad de pagarla? Es imposible. Es imposible porque los ingresos no se van a recuperar ni siquiera a la tasa de inflación. Y una tarjeta como Data, por ejemplo, o Nevada, ¿cuánto están pagando? Y el promedio más o menos hoy es 120% anual. O sea, te están prestando a lo que en algún momento era el costo de la... Pero ese solamente es la tasa normal. Si usted se retrasa o solamente paga el mínimo, después de eso tiene punitorio, tiene... bueno, pagar el mínimo es un certificado de función financiera, ¿no? Sí, lamentablemente sí, pero muchas veces la gente... No tiene más remedio. No tiene otras opciones, porque antes podía decir, bueno, mira, saco un préstamo personal, cancelo la tarjeta y pago el personal. Bueno, hoy la gente no tiene capacidad de crédito, es decir, no le están prestando a ese tipo de necesidades. En esta caída de la recaudación nacional se observa que uno de los impuestos más afectados por la baja es el del IVA. Y el IVA uno naturalmente lo asocia con los elementos de la canasta básica, ¿es así? Tal cual. De hecho, el consumo se saca por lo que se paga del IVA. Claro. Cuando yo quiero medir, por ejemplo, el PGB o el PBI en términos de consumo, se saca en función de la cantidad de transacciones que han tributado el IVA. Ahora, cuando esto pasa, hay gente que empieza a optar. Y entonces hoy te encontrás a personas que están conduciendo vehículos y no tienen seguros contra terceros. Te encontrás a personas que están sacando a los chicos de los colegios privados y mandándolos a las escuelas públicas. De hecho, el reclamo por lugares en los colegios secundarios públicos es tremendo, hay un faltante, lo dijo el otro día acá Giselle. Migrando al sistema público de salud los que podían pagar una prepaga. Y los que tienen una prepaga y no pueden pagarle el plus al médico también van al sistema público. Totalmente de acuerdo. El otro día me decía una persona, me dice, mira, trabaja en el servicio doméstico, tenía que ir a una atención odontológica, cuando va a la atención odontológica le dicen la obra social de los monotributistas, no te la acepta nadie. Tal cual. Cuando van al hospital público le dicen, no, porque usted tiene obra social, lo cual es una locura. Y no tiene plata para ir a un odontólogo, que cuesta 50 o 60 mil pesos la atención con un odontólogo. ¿Qué está haciendo esa gente? A ver, en realidad lo que está pasando hoy es que hay un vacío de gestión en ese sentido. En algún momento había organismos públicos, nacionales, provinciales, que se ocupaban, en el caso de las obras sociales, la superintendencia de que den servicio, defensa del consumidor en la provincia. Hoy hay como un vacío.
Cada uno se trata de sacar el problema de encima porque evidentemente el sector público está desbordado y el sector privado se muestra incapaz de resolver. Entonces, bueno, a manotazo de ahogado trata de salvarse. ¿Es una definición de que los problemas los resuelve el mercado? Bueno, en realidad no lo resuelve. Claramente los agrava, no. Pero en este sentido los agrava, diría. El modelo de alguna manera está basado en esto, ¿no? Que oferta y demanda regulen no solamente el precio, sino la cantidad de servicios ofrecidos. Ayer me llamó la atención, vino la gente de Defensa del Consumidor y hablaban de muchos reclamos que hay contra entidades financieras, principalmente acá en la provincia contra el Banco San Juan. ¿Qué hago yo si me siento afectado porque me están cobrando un seguro y de pronto me enteré que llevo años y yo nunca le di la aceptación a eso? Bueno, en el año 94, cuando se reformó la Constitución Nacional, se le dio rango constitucional en el artículo 42 y también en el 43 a los derechos del consumidor. Es súper importante lo que pasó. Luego se redactó una ley, que la 22.240, muy importante, que tiene de alguna manera los mecanismos para ejercer tus derechos. En el caso del Banco San Juan hay algo muy importante que ha pasado y ojalá que genere antecedentes porque hay otros servicios públicos que podrían padecer lo mismo. Pero digo, ¿qué pasó con el Banco San Juan? Mucha gente, hay más de 80.000 sanjuaninos que le pagan al Banco San Juan un seguro que ni siquiera conoce la póliza. 80.000. Hay más de 80.000 pólizas, entre comillas pólizas, porque nadie las conoce. Hay seguros emitidos por el banco a gente que los paga que en la mayoría de los casos ni siquiera sabe que los paga. Ahora en época de ajuste, donde tenemos que mirar resumen, entonces vemos, 3.000 pesos, 4.000 pesos, bolsillo protegido, cajero protegido, seguro familiar. Eso es altamente irregular. Sí, en realidad, altamente irregular. Hace algunos años los bancos empezaron a comercializar seguros mal autorizados por la superintendencia y también por entidades financieras, porque en realidad los bancos no deberían poder vender seguros. Algunos lo hacen con sus propias compañías, otros por cuenta y orden de otras compañías, como puede ser en este caso el Banco San Juan, creo que lo hace a través de Sancor Seguro y otra compañía. Pero en realidad los bancos lo que están haciendo es una venta compulsiva, que ni siquiera es una venta. Si uno se pone en el home banking, lo primero que sale es dígame sí al seguro. Pero no te muestra, entonces vos por ahí querés poner el no o querés salir y lo que estás haciendo es aceptando el seguro para que puedas entrar a tu home banking. Esto llevó a que hace un par de días atrás una asociación de consumidores que están legitimadas para representar a la gente que sufre esto, haya presentado una demanda colectiva. Sí. Esto es muy importante. Este artículo 42 de la Constitución y la ley también de defensa del consumidor habilita cuando haya muchas personas que tienen el mismo problema, en vez de que cada uno se busque un abogado que tiene un costo alto, el que tiene que pagar las tasas de justicia y demás, que puedan iniciar un trámite. Están habilitados tanto los usuarios comunes como las asociaciones, defensa del pueblo y demás, que pueden presentarse, pero además tiene un par de connotaciones, es gratuito ese procedimiento. Hoy se han presentado por ante el Banco San Juan una serie de consumidores que se han visto afectados por esto, porque algunos no sabían que estaban pagando eso, otros sabían pero nunca recibieron ni la póliza ni las condiciones, lo que lo hace inválido ese contrato. Y salir cuando se detecta el hecho de que te están cobrando un seguro que nunca pediste, salir del sistema es imposible. Es un laberinto inescrutable, metiéndole un multón tremendo. Metiéndole un multón tremendo o dejando de ser el agente financiero de la provincia. Lo cual no es gratis, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Si el gobierno dejara de tomar al Banco San Juan como agente financiero, llamara a concurso a todos los bancos del país, seguramente esos bancos le ofrecerían condiciones mucho más ventajosas, tanto al gobierno como a los usuarios de ese banco, y todos nos veríamos beneficiados. Porque lo que hace el Banco San Juan es nada más y nada menos que cazar en la pecera, que pescar en la pecera o cazar en el zoológico, como le dicen. En verdad, le meten la mano en el bolsillo al gobierno de la provincia, a los usuarios, a sus clientes, a todo el mundo. De alguna vez tenemos que ponernos los pantalones largos y decirle a las familias que nacen, señores, compitan en un mercado en condiciones de igualdad con el resto de los bancos. Y me gustaría saber qué dice respecto a este tipo de cosas el director por el Estado en el Banco San Juan. No le conocemos la voz. Se le conoce la voz, no. No le conocemos la voz. Hay algo que es ciertamente irregular.
hace mucho tiempo, estoy hablando de cuando la segunda vez que el ministro Cavallo fue ministro de Economía, por allá por De la Rúa, se modificó la ley donde quien elige a dónde se depositan los sueldos, la entidad bancaria, es el trabajador y no el empleador. Y esto no hacía distinción ni públicos ni privados, con lo que hoy cualquier empleado podría elegir dónde se depositan sus salarios y no estar obligado a tener que... Le tienen que generar esa condición. Bueno, y el otro punto es que hace muy poquito, con la ley de desregulación, también se habilitó que uno pueda pedir que te depositen el sueldo en las billeteras virtuales. Sí. Porque lo que estaba ocurriendo era lo siguiente: usted cobraba el sueldo, como la billetera virtual te retribuía por el dinero que no usabas, directamente el día que cobrabas, transferías a la billetera virtual. Ahora, ¿qué pasaba cuando no te dejaba transferir todo? Era por estos débitos. Vos cobrabas 100, decía, no, puede transferir 90 porque estos 10 son para pagar estos débitos que usted ha contratado en el sistema financiero. Un laberinto en el que hay que profundizar, Marcelo, y vamos a volver a charlar. Este fallo que hoy lo tiene la jueza contencioso administrativa... Jueza Tetamante. Exactamente. Yo creo que va a sentar un precedente muy importante, porque no es solo para este tipo de situaciones. Charlamos en otro. Positivo. Pegacol. Unimos con fuerza. Unimos con impacto. Búscanos en Instagram como @Pegacol. Minutos finales ya de esta edición de Sobremesa y tenemos que hablar de un caso policial resonante que involucra drogas, Giselle. Sí, se ha dado en un operativo por parte de la Policía Federal en la terminal de ómnibus de nuestra provincia. Allí han logrado incautar 1,5 kilos de marihuana valuado en más de 22 millones de pesos. Hay una mujer y un hombre mayores de edad que han sido detenidos después de este operativo de la Policía Federal. Dicen que fue majestuoso todo lo que se vio allí en la terminal de ómnibus y llamativo la cifra, el número, 22 millones de pesos en droga. Bueno, acaba de llegar el comunicado por parte de UDA. Habíamos hablado de los otros dos gremios docentes. Lo mencionamos hace un ratito. SOEM y UDAP. Acaba de llegar el comunicado oficial de UDA en relación a la negociación de paritarias con el gobierno de la provincia. Si quiere, señor director, podemos ponerlo al aire, pero dice que UDA informa a sus afiliados y a la docencia en general que, tras un análisis exhaustivo de la última oferta salarial presentada por el gobierno provincial para el periodo marzo-junio, se ha determinado el rechazo por no considerarla equitativa y regresiva con respecto a la jerarquización de la carrera docente. Y explica cuáles son los motivos de este rechazo. Con lo cual, los tres gremios ya habían anticipado, si bien no lo han comunicado formalmente, tanto AMET como UDAP, que iban al rechazo de esta última propuesta que realizó el gobierno. Se suma UDA, los tres gremios, como ha venido sucediendo de un tiempo a esta parte, han rechazado la oferta salarial de la Administración Orrego. Bueno, está con nosotros el escribano Rodolfo Mon, quien tenemos el gusto de recibir como todos los martes. ¿Cómo está, Rodi? Un gusto Hola tenerte chicos, acá. buenas Hola, tardes. Rodi, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Muy bien, contento. Me encanta el dibujito de la presentación cada vez que lo veo. Está bueno, creo que me ha mejorado un poco. ¿Está mejorado? Decís vos, Sí, ¿te está venía bien? bueno. Está bueno. Rodi, ustedes durante muchos años tuvieron ahí en la escribanía el registro automotor. Así es. Hay mucha gente que compra autos y para utilizarlo en el término que le gusta hablar a mi amigo Guillermo Juárez, ¿cuál es el primer semáforo en amarillo y cuál es el primer semáforo en rojo que a nosotros nos indican que una operación no debe hacerse? Mira, en el tema de estafas de automotores, lo principal es frenar con el apuro, ¿no? Sabemos El amarillo es el apuro no existe. El apuro es amigo del fraude. Y pongamos el código QR porque la gente así puede ir haciendo preguntas si les parece. Pero es muy interesante eso que está señalando, porque mucha gente se entusiasma con el precio de un auto y para no perder la operación, tal vez no se fije en detalles que después
se transforman en un genuino dolor de cabeza, ¿no? Claro, esto, como decís vos bien, Guille, este caso de las estafas, lo más común es fechas cercanas a fin de año, a me voy fin de la semana. vacaciones y me compro el auto. Entonces te apuran, ¿no? Vienen y te apuran, te plantean, y por lo general lo viste en una publicación de en WhatsApp, de un grupo, Facebook, una red social, y bueno, se ve muy lindo el auto, muy bueno el vehículo, te lo muestran, y muchas veces esta persona, el típico caso de venir ahorrando, pedirse un crédito para comprarse una camioneta, la ven por redes sociales, se la muestran, la camioneta está hermosa, suena bien, pero hacen entregar el dinero en una estación de servicio, te prometen los papeles para después, y se dan cuenta luego que tenemos casos de vehículos mellizos. ¿Hay muchos? Leía el otro día que hay como unos 80.000 unidades en el país, 80.000 unidades de autos mellizos, ¿no? La numeración de los chasis limada, la patente duplicada, que no papeles truchos. El chasis con el de motor. Son autos o unidades preparadas para la estafa. Bueno, entonces, lo primero es tomarse el tiempo. ¿Cuál es otra medida que vos considerarías lógica? Mira, acá en la compraventa de vehículos, tener la buena fe para poder decir que actuaste bien es tener la diligencia, ¿sí? No solamente uno invoca la buena fe para decir me estafaron, yo tenía buena fe. Vos en la compra de un vehículo tenés que ir y averiguar, tenés que saber, porque por algo hay un registro de automotores donde figuran todos los titulares. Si tienen embargo, si no se puede vender porque exista una inhibición o esté en un juicio, si el titular está vivo. Si es el verdadero propietario. Muchas veces circulan poderes, 08 truchos, vencidos. Existen eso. Y después te das con que el auto está en una sucesión compleja y perdiste dinero. Esa la verdad es comprar un problema, porque te compras un vehículo que está en una sucesión, lo vas a tener en tu garage varios meses hasta que te den los papeles, porque los herederos pueden tener la mejor voluntad, ¿no? Pero si el papel de la sucesión no salió todavía, ahí va a dormir el gato encima del vehículo y no lo vas a poder sacar. Y se empezaron a llegar preguntas de la gente. Andar en Uber. Consultas de la audiencia. Dice Solange desde Sarmiento, ¿puedo comprar un auto si el dueño falleció y los hijos me lo venden? Bueno, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Porque pueden estar los herederos de acuerdo en vender y si los papeles de la sucesión no terminaron, puede ser para problemas, ¿no? Puede haber otro heredero, puede faltar una firma. Entonces, puede estar mucho tiempo sin que, hasta que salga el sucesorio, se pueda transferir el auto, un lío. Por eso el primer consejo es averiguarte, a Solange, me dijiste, averiguarte, Solange, sobre los papeles de la herencia, que ya estén listos para transferir el vehículo, con una orden del juez y el 08 firmado por quien el juez ordene. Otro mensaje desde Posito, nos dice Leonardo, compré un auto y después me enteré que tenía una denuncia de venta o un embargo. ¿Qué hago? Bueno, esa es la típica. La del embargo es una sensación de frustración porque te compraste un problema del que no sos responsable, ¿no? ¿Y cómo se averigua y dónde se averigua la situación y el estado de ese vehículo para evitar estos problemas como los que llegan en los mensajes? Bueno, mucha gente no lo sabe porque es justamente esas estafas atrapan a quienes son desprevenidos o ansiosos, ¿no? Entonces, existe un registro del automotor que tiene todos los datos de los vehículos legalmente para poder hacer la transferencia de forma segura. Puedes firmar el 08, que es el contrato de transferencia oficial, en el registro o en una escribanía, y de esa forma estar legalmente protegido, es decir, no entregar un peso antes de que los papeles te digan cómo hacer. Una última pregunta, Giselle. Joaquín dice, en Facebook vi un auto, me junté en un lugar donde me citó el vendedor y después de hablar me pidió una transferencia bancaria antes de llevarme el auto para guardar la seña. Ni loco. Salí corriendo de ahí. Ni loco, Joaquín, no. O sea, lo último que hacemos es entregar dinero antes de que los papeles nos indiquen bien cómo tenemos que proceder. O sea, primero informarnos, ir por el escribano y por el registro automotor a pedir un informe, porque gastar unos pesos en tener la información clara y segura es lo que nos va a evitar. Para que quede claro, la titularidad es lo que diga el registro.
Siempre, siempre. No es lo que nos digan de que hay un poder, de que existe una persona que está autorizado, de que hay una agencia. Siempre Lo más chequear. lógico, si uno tiene una duda, acudir al escribano que te va a decir lo que tenés que hacer, se va a fijar, te va a ayudar a interpretar esa realidad y evitar un problema. Los escribanos estamos muy acostumbrados a estas situaciones y por ahí nos olemos el olorcito de cuento del tío. Es muy común, hay que prevenirse. Y el con escribano seguridad. si es mono, y te digo, mucho mejor. Bueno, intentamos. Lo intentamos. Muchas gracias, Rodi. La próxima vamos a hablar un poco sobre la documentación también y los casos de titularidad, si les Dale. parece. ¿sí? Dale, Rodi, Me parece muchas muy bien. gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. Gracias por ¿Vamos la a un invitación. corte? Sí, el último. Ya venimos.